Kaisho, venga, un álbum más que os presento. En esta ocasión un álbum del 2009. Grabado entre camino entre el 2007 y el 2008. No vio la luz como proyecto de un fantástico músico al cual se le ha conocido eh, por sus dotes vocales, pero también es un fantástico músico que toca toda clase de instrumentos y produce a las mil maravillas todo aquello que toca, incluso escribiendo canciones para artistas que no tienen nada que ver con el mundo del metal. Este hombre ha producido canciones o ha escrito canciones para artistas pues, tan dispares como por ejemplo Mónica Naranjo, por poneros un ejemplo. Como os digo, este álbum salió en el 2009, pero estuvo fraguado a fuego lento entre el 2007 y el 2008. Lo produjo enteritamente, o lo escribió, o lo compuso enteritamente el señor Israel Ramos. Y luego la producción de este álbum pues salió el que con el tiempo se transformaría en un, ¿cómo os diría? En un compañero más de trabajo, ¿no? El señor Alberto Rionda, que produjo este Caminos del Alma. El trabajo ya estaba todo prácticamente hecho. Israel Ramos ya tenía más que cocido este álbum, cocido y servido. Y de lo que se encargó Alberto Rionda pues fue de producirlo y bueno, y de meter algún que otro arreglillo en su propio estudio. Eh, Como os digo, esto es una primera edición del sello Santo Grial, sello que tanto ha luchado por divulgar la música, mucha clase de música, no solo metal o grupos de metal ha producido este sello, sino que ha hecho bastante por la música en general, sobre todo por sacar adelante bandas que empezaban o proyectos que empezaban y por los cuales una multinacional evidentemente no apostaría jamás en la vida. Sellos como este pues han hecho un grandísimo trabajo, sobre todo con bandas como Avalanche, los propios Amadeus y demás, por ponerte unos ejemplos breves y rápidos. Esto es un albumazo, señores. Yo este álbum me lo compré justamente en el concierto de presentación de este Caminos del Alma. La verdad es que el idilio que tuve con esta banda fue bastante largo y bueno, y emocionante en algunos aspectos, ¿no? Sitio al que íbamos nosotros a verlos y por coincidencia o no, porque en muchas ocasiones los hemos llegado a ver incluso porque coincidían en un cartel de algún festival o de alguna cosa. Véase el Ripollet Rock, los vimos también. Y ya unas cuantas veces pues pagando nuestra entradita para ir a ver a esta fantástica banda que eran por entonces Amadeus. Estupendísimos músicos todos, aunque la labor de letrística, producción instrumental y todo esto corría a cargo del señor Israel Ramos, que como todos sabréis llegó a formar parte de las filas de Avalanche, en la que creo yo que fue, pues, hoy por hoy no sé cómo lo verá él como persona dedicada al mundo de la música. Yo creo que
fue un punto y aparte en la carrera de este señor. La verdad es que lo dejó bastante tocado esa inclusión en una importantísima banda de nuestro género como fue Avalanche. Y no salió muy bien parado, aunque bueno, creo que hoy por hoy las aguas están calmadas entre él y Alberto Rionda. No fue una separación, pues, falta de dolor, ¿no? Hubo bastante trauma en esa separación. Este vídeo no iba a ser ni siquiera de esta banda, pero creo que la banda de la que iba a hablar, que ya os mostraré en mi siguiente vídeo, tiene mucho que ver con ambos artistas, con el que producía el disco y con el que compuso todo lo que aquí podéis escuchar, que es Israel Ramos. Para mí, fantástico vocalista. Muy pocos vocalistas tienen la textura vocal que tiene este señor. Y aunque tuvo algunos problemillas que casi lo apartan de este mundo de la música, creo que recuperó en buena parte pues, ese estado vocal que tenía o esgrimía en álbumes como este. Esto es un álbum de power metal neoclásico, muy sinfónico y cargado de melodía. Es un fantástico álbum, como os digo. Los 11 temas o los 11 tracks que aquí podréis escuchar son fantásticos. Por ejemplo, el tercer corte, La Cruzada del Miserable, donde ahí se marca un dueto el señor Israel Ramos junto con Ramón Laje, que por entonces era vocalista de Avalanche. Y bueno, tuve oportunidad de ver esa actuación conjunta, pues Amadeus abrió para Avalanche un concierto y tuvimos la suerte de poder presenciar el dueto que aquí se fraguó en absoluto y riguroso directo. El tema es La Cruzada del Miserable y es un fantástico tema, posiblemente de los más laureados de este pedazo de álbumazo. Pero como digo, la introducción, Caminos del Alma, es la típica introducción que te puedes encontrar en cualquier disco de metal sinfónico, melódico, pues eso, orquestal y tal. Por el río olvidado, fantástico tema. La Cruzada del Miserable, como os digo, que es la canción en la que colaboran Israel Ramos y Ramón Laje, haciendo un dueto importante en las vocales. Siguen con Héroe, que para mí es una de mis favoritas. Son canciones que te entran a la primera. El Pastor y la Luna, Árbol Viejo, una de mis favoritas de este álbum. La Última Canción, por ponerte algunas, Anochecer, Fausto y con la que terminan, que es Sobre las Hojas. Fantástico álbum, lo veas por donde lo veas. Esto es una primera edición en Digipack. Deciros también que si os hacéis con este álbum no os vayáis a confundir. De esto hay una reedición que me parece que salió en el 2019, aniversario, totalmente retocada y vuelta a hacer, cosa que, como ya he dicho en otras ocasiones, no soy partidario de hacer esas cosas. Creo que ahí se equivocó la banda en tocar un álbum tan bueno, un debut y no sé, un debut como banda con unos fantásticos temas irrepetibles. Yo jamás hubiera tocado un disco como este, ni metiéndole más guitarras, ni metiéndole más teclados, ni metiéndole más arreglos que lo único que hacen es pues yo que sé lo que hacen con esas cosas. Realmente todas las bandas que han hecho eso, que ya son unas cuantas,
realmente se han cargado sus propias obras, y aquí tengo que darles una collejilla a esta gente. Este álbum ya estaba bien hecho, no hacía falta ni remasterizar nada, ni meterle más, ni meterle menos. Este álbum tenía que haberse quedado como quedó. No sé si este álbum se puede conseguir así, tal cual, en su primera edición, o tal como fueron las canciones en su momento, o ya solo te puedes hacer con ese álbum aniversario del álbum, que trae las mismas canciones, pero un poquito demasiado tocadas, y sin esa pegada que aquí tienen esos temas. Por lo demás, pues eso, un libreto bastante pulcro, mezclado por Alberto Rionda en Bunker Studios entre julio y septiembre del 2008. Esto es cuando Alberto Rionda lo mezcló, pero es que el álbum ya estaba, ya tenía toda su forma en el 2007. Grabado en Dante Studios, que es el estudio que tiene Israel Ramos en Barcelona, por Israel Ramos entre noviembre del 2007 y mayo del 2008, excepto las guitarras acústicas y la voz, que evidentemente aquí mete Ramón Laje, que fueron grabados, como os digo, en el Bunker Studios de Asturias, propiedad de Alberto Rionda. Mezclado por Alberto Rionda y demás. Todos los arreglos orquestales, como os digo, corren a cargo de Israel Ramos, y bueno, y a Roberto Junquera, que también formó parte de Avalanche, que mete la flauta en Árbol Viejo. Las acústicas son de Alberto Rionda, la voz femenina corre a cargo de Xenia López, y como os digo, pues eso, la segunda voz en La Cruzada del Miserable, Ramón Laje. Todos los temas compuestos y arreglados por Israel Ramos. Ahí los tenéis. Y paso a mostraros el libreto. Unas fotos bastante curradillas. Ahí el señor Israel Ramos con una cabellera que lucía por entonces bastante más larga. Y tenéis, creo que es el batería, que hacía una performance poniéndose, los tenéis, bastante más metaleros que en la verdad que los conciertos de esta banda, pues eso. Ahí tenéis a otro de los músicos que se veían envueltos en esta banda. Esta banda, la verdad es que daba conciertos bastante buenos, allá donde pisaban, pues eso, lo llenaban, y bueno, por entonces solo tenían este álbum, y evidentemente lo tocaban todo a las mil maravillas, de cabo a rabo. Solían terminar siempre los conciertos con algún que otro tema de una banda que personalmente les encantaba a esta formación llamada Japan X, y bueno, ahí hacían unas versiones de esa banda. También la performance que hacía su batería, poniéndose la máscara del batería de los Slipknot y haciendo un solo de batería, pues eso, muy bueno, como era toda la banda. Sin más, tenía que mostraros este álbum, pues el siguiente vídeo que voy a hacer en torno a una banda en la que también se veían involucrados dos personajes que grabaron este álbum, tanto Israel Ramos como Alberto Rionda, pues necesitaba mostraros esta banda de la que empezó todo. De aquí empezó a germinarse todo lo que fue a partir de entonces la unión entre esos dos fantásticos músicos llamados Alberto Rionda e Israel Ramos. Si no lo has escuchado nunca o no lo tienes, hazte con él. Incluso si te haces con la edición aniversario retocada de arriba abajo,
yo creo que los temas son tan buenos que te engancharán y te gustarán. Esto es una primera edición, no sé si se podrá conseguir, pero yo te lo muestro. Caminos del Alma, 2009, Amadeus. Hazte con él. Hasta la próxima. Agur.